En la última lección que veíamos, estábamos considerando cómo el apóstol Pablo explicaba que antes de que el Señor Jesucristo viniera por segunda vez, iba a haber una gran apostasía y se iba a manifestar el hombre de pecado. Y continuando con esa línea, con esa lectura, en el capítulo 2 de la segunda carta, podemos ver otros detalles sorprendentes que el apóstol Pablo explica sobre el mismo tema. Y también podemos darnos cuenta cómo, al parecer, muchas de esas cosas Pablo ya se las había dicho en persona cuando había estado entre ellos en esa ciudad. En el capítulo 2, pero en el verso 5, continuando aquí, dice de la siguiente manera. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? ¿Sí? ¿Os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero ya está, dice Pablo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, dice aquí el apóstol Pablo. Vamos a estudiar esta lección, yo le he titulado El misterio de iniquidad ya está en acción. Así lo dice literalmente el apóstol Pablo. Y vamos viendo algunos puntos interesantes y muy importantes en esto que Pablo describe aquí en estos versos y en el contexto siguiente. La primera cosa, hermanos, que quiero enfatizar es que la apostasía de la cual habla el apóstol Pablo, que habría de venir antes de la venida del Señor, era algo que no iba a aparecer de repente, no era algo que de un día para otro se iba a manifestar en todo su esplendor. Durante el tiempo de los apóstoles, podemos decir que la semilla de la apostasía todavía no estaba en su pleno desarrollo, pero ya estaba creciendo de alguna manera, ya estaba obrando de una manera muy sigilosa, muy silenciosa. De hecho, Pablo, cuando estaba en Tesalónica con ellos, como acabamos de leer ahorita, les advirtió sobre esto que iba a suceder. Así que, hermanos, todo lo que está escrito en esta carta, podemos decir, de alguna manera es una repetición de lo que Pablo ya les había estado enseñando, les había estado advirtiendo cuando estaba entre ellos. A veces hay cosas referentes a la vida cristiana, a la vida espiritual, que ameritan mucha repetición, que ameritan estarse recordando constantemente. Y este aspecto, en cuestión de guardar la sana doctrina y en cuestión de estar conscientes de que van a venir herejías destructoras, van a venir falsas doctrinas que tal vez van a querer destruir la iglesia, debemos siempre estar recordando y estar consciente de estos peligros. Pablo lo hizo en persona y lo hacía por carta. Y ahora es lo que estamos considerando aquí, que Pablo, ¿verdad?, está repitiéndoles y le está diciendo, yo les dije esto cuando estaba entre ustedes. Dice Pablo, hermanos, aquí en este contexto, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, dice en el versículo 7. Y esta palabra misterio no se refiere a algo imposible de entender. A veces es lo primero que se viene a nuestra mente al escuchar misterio. Sin embargo, aquí se refiere más bien a algo que estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado. El misterio de iniquidad ahora se estaba manifestando. Ya estaba, dice Pablo, ¿verdad?, en acción, ya estaba comenzando a manifestarse esto de lo cual el apóstol habla aquí, que es esa gran apostasía que iba a venir en cuestión de la doctrina del Señor. Iba a haber apostasía, muchos iban a apostatar de la verdad, de la misma iglesia, entre vosotros, dice Pablo, se van a levantar hombres perversos. Entonces, eso es algo que ellos necesitaban entender, que esto se estaba ahora manifestando, revelando ya entre ellos. Esta apostasía, hermanos, repito, no era algo que iba a aparecer de un día para otro, no iba a aparecer simplemente de manera repentina, con todas sus características ya plenamente desarrollada, con toda su fuerza. No, sí iba, ¿verdad?, a venir esa gran apostasía, pero iba a ser un proceso paulatino. Ya se estaba manifestando en los días de los apóstoles, ya estaba comenzando la acción en cuestión de esas personas que a veces iban a querer levantarse, iban a querer pasar por la autoridad de Cristo Jesús y de su palabra.
Pero, hermanos, sus raíces, podemos decir, estaban creciendo, pero todavía no se veía el árbol completo. Ya estaba germinando la semilla de la apostasía. Ya estaban sus raíces extendiéndose. Ya estaba ahí brotando, pero todavía no estaba desarrollada completamente. Todavía no. Hermanos, cuando se siembra una semilla, a veces casi nadie nota su presencia. Afuera, en la tierra que está allá afuera, allá hay semillas, no las vemos a simple vista, pero luego brotan. Llega una temporada del año en que empiezan a brotar. Ahorita está brotando mucho ya los toritos. Si se fijan ahí en sus patios, ya van a empezar a ver plantitas, florecitas amarillas, que son una plaga, pero ya empiezan a brotar porque ahí en la tierra hay semillas. Hay semillas. No las vemos a simple vista, pero a veces ahí están. La semilla está escondida, parece, hermanos, como que no está ocurriendo nada, pero ahí abajo está ocurriendo un proceso de germinación, de enraizamiento, de germinación, donde brota, ¿verdad?, aquella planta. Bueno, hermanos, eso que brota con el tiempo crece y finalmente se convierte en una planta o en un árbol. Y bueno, así estaba ocurriendo precisamente con este misterio de iniquidad, como Pablo lo describe aquí. Estaba brotando, estaba germinando, estaba desarrollándose. Todavía no estaba la planta, el árbol completo, pero ya estaba en acción, dice el apóstol Pablo. Ya había hombres buscando preeminencia en aquel tiempo personal. Ya había, hermanos, a quienes tenían ese tipo de ambiciones de poder dentro de la iglesia, que buscaban el primer lugar, que buscaban estar sobre los demás. Esas cosas se comenzaban a dar en aquellos tiempos. Ya algunos estaban dando más importancia, por ejemplo, a las tradiciones humanas que a la misma enseñanza apostólica, a la enseñanza de Cristo revelada por los apóstoles. Entonces, hermanos, en ese tiempo ya se observaban los primeros síntomas de una desviación que con el paso de los siglos llegaría a desarrollarse plenamente. Llegaría a verse el árbol completo. Sí, pero ya, dice el apóstol Pablo, ya está en acción el misterio de iniquidad. Eso es algo muy importante. No iba a ser de un día para otro, no iba a ser de una manera repentina, ya todo desarrollado, pero ya se estaba comenzando a extender, a crecer de alguna manera esto tan lamentable que sucedió, ¿verdad? Que llevó a muchos a apartarse de la verdad y que también crea una gran confusión entre las personas, una confusión religiosa que solamente lo que hace es alejar a las almas de Cristo. Pero otra cosa, hermanos, que podemos ver en lo que dice el apóstol Pablo, que había un obstáculo que al parecer estaba deteniendo todo este desarrollo, porque dice en el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Pablo dice, ustedes ya saben, yo ya se los dije. Cuando él estuvo entre ellos, les dio detalles que en la carta ya no dice el apóstol Pablo, pero a ellos personalmente sí les explicó. En el verso 7 dice, solo que hay quien al presente lo detiene. Vuelve otra vez a repetir, ¿verdad?, esta expresión. Algo que lo detiene. Ustedes ya saben qué es lo que lo detiene. Y Pablo, hermanos, aunque no explica, ¿verdad?, específicamente qué era lo que estaba deteniendo, ¿verdad?, este desarrollo de la apostasía en su plenitud, pero por lo que vemos, los hermanos de Tesalónica estaban conscientes de qué era lo que estaba sucediendo y de alguna manera deteniéndolo. ¿Qué sería eso, hermanos? ¿Qué sería eso que detenía aún el desarrollo completo de la apostasía? Los apóstoles definitivamente ellos lucharon hasta donde ellos tenían la capacidad y la posibilidad de hacerlo, y a donde quiera que ellos hablaban y viajaban para hablar la palabra de Dios, ellos siempre enfatizaban la sana doctrina. Cuando escribían a evangelistas y iglesias, enfatizaban esto de cuidar la sana doctrina, advertían de los falsos maestros, de los falsos profetas, ¿verdad?, que tuvieran cuidado, que pusieran a prueba los espíritus, porque había muchos que no eran de Dios. Entonces ellos escribieron y se preocuparon mucho por cuidar este aspecto definitivamente. Pero aún así ellos no eran omnipresentes, ni estaban en todo lugar al mismo tiempo, ni podían ellos detener, ¿verdad?, todo este desarrollo de la apostasía que se estaba suscitando en diferentes partes.
Pero ¿qué sería, verdad? ¿Qué sería esto que Pablo está diciendo aquí? Bueno, desde los primeros siglos, hermanos, muchos comentaristas entendieron que de alguna manera, verdad, era el mismo gobierno, el mismo imperio que en ese tiempo pues dominaba el mundo, que era el Imperio Romano. Lo hemos estado mencionando mucho también los miércoles en el estudio de Apocalipsis, en cuestión de cómo este imperio, ¿verdad?, tenía influencia en aquel tiempo y cómo de una u otra manera, ¿verdad?, empezó a desarrollarse una religión, ¿verdad?, bajo el Imperio Romano. Y bueno, yo creo, hermanos, que esto va muy de la mano con lo que el apóstol Pablo está explicando aquí. Y tiene mucho sentido esto que muchos comentan respecto a que de alguna manera el imperio, el gobierno de ese tiempo estaba frenando todavía el desarrollo completo de lo que era la apostasía y el hombre de pecado que ya explicamos se habría de manifestar. Y es que cuando Pablo, hermanos, escribe esta carta, pues Roma era prácticamente la autoridad total, la autoridad política sobre todo el mundo conocido. No había ningún otro poder, hermanos, que pudiera aspirar a una autoridad semejante mientras el imperio romano estuviera, verdad, fuerte, estuviera unido, estuviera, verdad, en su apogeo. Pues ¿quién podía aspirar de alguna manera a competir a esa clase de poder? Pero la historia misma confirma que con el debilitamiento, con la caída del Imperio Romano de Occidente aproximadamente en el 476 después de Cristo, comenzó a producirse un vacío de autoridad. ¿Sí? Empezó a menguar la autoridad del Imperio Romano. Y en ese escenario fue, hermanos, que el obispo de Roma comenzó a adquirir mayor influencia en el mundo, tanto religiosa como políticamente. Y empezó a adquirir más poder y más poder y más influencia. Y lo que originalmente era un obispo, igual que otros obispos, tal vez en una iglesia local, como esta iglesia los tiene y muchas otras congregaciones del Señor lo tienen de acuerdo al plan de Dios, ese obispo fue acumulando prestigio, fue acumulando autoridad, fue acumulando poder. Podemos decir que poco a poco comenzó a reclamar una posición superior ya sobre otras iglesias hasta llegar a ejercer en algún momento una autoridad que alcanzó incluso a reyes, emperadores y naciones enteras, como hemos explicado también en la lección anterior. Entonces, hermanos, esto armoniza con la enseñanza de Pablo, de que esto del misterio de iniquidad que él llama ya estaba en desarrollo, ya estaba en crecimiento, silenciosamente. Todavía no se manifestaba de esta manera abierta, en su esplendor total. Todavía no era así, pero ya estaba en desarrollo. Ya había hombres con esas aspiraciones. Ya había hombres que se estaban levantando sobre los demás, hombres que les gustaba tener el primer lugar en la iglesia. Diótrefes era uno de ellos, etcétera. Entonces, mientras el Imperio Romano no existía, ¿verdad?, pues de alguna manera, pues estaban limitados. Pero en su manifestación plena, ¿verdad?, cuando esto ocurriera, era precisamente porque este obstáculo del camino les iba a ser quitado. De alguna manera, cuando empezó a decaer el imperio de Roma y empezó a disminuir su autoridad y su poder, entonces fue que empezó, ¿verdad?, a adquirir más influencia y más poder esta persona, ¿verdad?, que nosotros podemos ver claramente en esta descripción que hace el apóstol Pablo, el hombre de iniquidad, ¿verdad?, esta gran apostasía, esta desviación de la verdad, cómo llegó a crecer tanto y llegó a manifestarse abiertamente. Y ahora, hermanos, podemos ver el árbol completo. En aquel tiempo no lo podíamos ver, pero Pablo dice que ya estaba en desarrollo. Entonces, esto es algo, ¿verdad?, que podemos ver aquí, dice Pablo, que le estaba deteniendo. Pero, ¿verdad?, iba a llegar un momento en que ya no iba a haber nada que le detuviera. Pero algo todavía más importante que yo puedo ver en esta lección es el peligro latente de rechazar la verdad de Dios. Yo creo que aquí es donde está la verdadera enseñanza o la verdadera aplicación para nosotros en la actualidad. En el versículo 8, el apóstol Pablo dice
capítulo 2, verso 8, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo. Cuando se ha quitado, ¿verdad?, esto que le detenía, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, es decir, la autoridad de su palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, el hombre de pecado parece ser poderoso, el hombre de pecado puede impresionar a multitudes, pero delante de Cristo no es nada. Y cuando el Señor venga, dice aquí claramente que el Señor va a venir, y cuando Él venga le va a destruir. Le matará con el espíritu de su boca y le destruirá con el resplandor de su venida. Sí, hermanos, todo poder, debemos entender, todo poder que se levanta contra Dios, ¿sí?, que pretende tener una autoridad mayor a la de Dios, que quiere ocupar un lugar que solamente le pertenece a Dios, podemos decir, tiene sus días contados. El Señor va a venir, ¿sí?, y cuando Él venga, destruirá todo poder que se levanta contra Dios. Cristo, hermanos, va a triunfar sobre toda maldad y sobre toda rebelión de los hombres, por muy grande, por muy poderosa, por mucha influencia que tenga. El Señor Jesucristo traerá juicio sobre ellos. Continúa en el versículo 9 y dice así el apóstol Pablo. Dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y yo quiero enfatizar esta parte. Es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, si algo queda claro aquí, es que Satanás muchas veces utiliza señales, prodigios, para apoyar el error, ¿sí? Satanás es el que está detrás de estas cosas aparentemente maravillosas que engañan a las personas. Y de esta manera él, ¿verdad?, confirma o apoya el error. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cómo en el primer siglo había dones espirituales milagrosos llevados a cabo por los apóstoles y también por aquellos a quienes ellos impusieran sus manos? Y los dones milagrosos tenían el propósito de confirmar la palabra que era predicada. Entonces las personas podían entender, podían darse cuenta que ese mensaje que estaban escuchando provenía de Dios. Pero aquí podemos darnos cuenta que también Satanás, aunque dice aquí, ¿verdad?, claramente que todo esto es mentira, que todo esto es engaño, pero también de una manera aparente, él, ¿verdad?, lleva a cabo señales y prodigios para que las personas puedan creer en el error. Es lo que está diciendo aquí la Escritura. Pero, repito, son señales y prodigios mentirosos. El problema con esto, hermanos, es que muchas personas, hay mucha gente en este mundo que siente gran fascinación por lo extraordinario, ¿sí?, por las cosas, entre comillas, maravillosas, por lo fuera de común. Y hay tanta gente que siente esa atracción, que le llama la atención, que le despierta el interés. Todo lo extraordinario. Y Satanás lo aprovecha muy bien. Hay muchos que piensan que si algo es impresionante, si algo es sobrenatural, si algo es difícil de explicar, necesariamente tiene que venir de Dios. Pero la Biblia dice que no necesariamente es así. La Biblia, hermanos, no enseña esto. Nos advierte repetidamente que el engaño puede venir acompañado de señales y prodigios. El engaño puede venir acompañado de señales y prodigios. Mentirosos, pero aparentemente son cosas extraordinarias, fuera de lo común, fuera de lo natural. Hermanos, es sorprendente ver cómo muchas personas a veces pueden viajar grandes distancias para contemplar una imagen que supuestamente llora sangre.
y sale en los noticieros, y sale en la televisión, en las redes sociales, y en tal lugar la imagen llora sangre. Dice la gente: milagro, milagro, qué prodigio tan grande. Y ahí está la gente y van a ese lugar para ver, es cierto, mira, le sale sangre de los ojos. Y la gente lo cree, lo cree. Es increíble cómo algunos ven cierta silueta en un árbol, en el comal, la mancha que dejó ahí la lumbre en el comal, en una tortilla. Y ya la gente, hermanos, le levanta un altar y le adora. Dicen: ahí está, ahí se apareció, en el tallo del árbol, ahí está la silueta. Aparentemente dicen: milagro. La gente cree. La gente siente esa fascinación por las cosas extraordinarias. Y creen que es una señal del cielo, es un milagro de Dios. Hoy en día es muy común escuchar cómo se canonizan a personas que ya murieron. Y para poder canonizar a alguien, uno de los requisitos es que por lo menos haya hecho 2 milagros en vida. Están en ese proceso algunos de canonización. Una vez que supuestamente se recopila la evidencia de que hicieron 2 milagros, entonces se les declara santos. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Una vez que se les declara santos, una vez que la canonización se autoriza, entonces se autoriza el culto universal de toda la iglesia hacia ese santo. Pero la gente lo cree, dice: sí, es un santo, hizo milagros. Hermanos, debemos tener mucho cuidado con estas cosas, mucho cuidado, porque la gente, repito, es muy dada a creer de esta manera. La gente hoy en día oye relatos milagrosos modernos y los cree. Una aparición por aquí, una señal por allá, un milagro más allá, y la gente lo cree, pero lamentablemente muy pocos muestran interés en abrir la Biblia y en estudiar la voluntad de nuestro Dios. Cuando uno trata de hablar con las personas y enseñarles lo que las Escrituras dicen, no les interesa. Pero por allá les dicen algo que pasó y todo el mundo lo cree, y ahí van y ahí están adorando. Así es el mundo, lamentablemente. Pareciera que lo extraordinario atrae más a las personas que la verdad misma de nuestro Dios. Y Satanás conoce muy bien esa debilidad en el corazón humano. Sabe que muchas personas buscan experiencias, y aún experiencias sobrenaturales, sobre la palabra de nuestro Dios. Buscan emociones antes que obediencia, buscan señales antes que la verdad. La gente así es, lamentablemente. Y el diablo lo sabe, y el diablo lo aprovecha. Pablo lo dice aquí. Esto proviene de Satanás. Esto no proviene de Dios. Por eso el apóstol advierte que el inicuo vendrá con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así es. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Impresionar para engañar. La gente está fascinada con estas cosas. Dicen: aquí está la verdad. Pero, hermanos, el apóstol Pablo no dice que las personas se pierdan, porque el diablo es demasiado astuto para engañar. Sí lo es bien astuto, y él trata de engañar a la gente, al que se deje. Pero el apóstol Pablo dice que las personas se pierden por no recibir el amor de la verdad. Este es el problema. Cuando uno ama la verdad de Dios, cuando uno la busca,
la escudriña, la pone en su corazón, no va a haber poder, por muy grande que sea, capaz de engañarnos, capaz de fascinarnos, de impresionarnos, porque conocemos lo que Dios dice, conocemos su palabra. El problema es cuando la persona no ama la verdad. Ese es el problema que lleva al error, que lleva al engaño de muchos y a su perdición. Y es que la verdad exige cambios. Es que la verdad demanda arrepentimiento. La verdad confronta nuestros pecados. La verdad derriba nuestras tradiciones. Y por eso hay muchas personas que no quieren nada con la verdad. En el fondo de su corazón prefieren conservar sus costumbres antes que someterse a la voluntad de Dios. Entonces la verdad la hacen a un lado y se aferran a la mentira. El problema, hermanos, nunca ha sido la falta de luz. El problema ha sido el rechazo de las personas hacia esta luz. Dijo el Señor Jesucristo en Juan 3:19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjense bien, hermanos, ese es el problema. Claramente lo dice la Escritura. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y claro, la luz, la verdad exige cambios que muchos no están dispuestos a hacer. Hermanos, amigos, el corazón de las personas siempre terminará inclinándose hacia aquello que más ama. Definitivamente. Dijo el Señor, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aquello que más amamos es normalmente lo que va a dictar nuestro futuro, nuestras acciones, lo que será de nosotros en nuestra vida. Hay personas que aman más sus tradiciones que la verdad. Otros aman más la aprobación de sus familiares, de sus amigos, de sus seres queridos, que la verdad. Otros aman más su religión que la verdad. Y otros aman más sus intereses personales que la verdad revelada por Dios. Aman más las tinieblas que la luz. Por lo que dice aquí el apóstol Pablo, la gran diferencia entre los que se salvan y entre los que se pierden es que uno ama tanto la verdad que está dispuesto a rendirse y someterse a ella, mientras que el otro, el que se pierde, ama tanto sus propias ideas y sus propios intereses que termina rechazando la verdad cuando ésta le confronta en su vida. Así es, hermanos. Ni para dónde nos hagamos, ni qué le busquemos por otro lado. A veces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué le detiene? Si ya conoce la verdad, si ya conoce el evangelio, si ya sabe de la palabra de Dios, si ha escuchado tanto, si entiende, si una persona es una persona inteligente, que conoce. Bueno, al final de cuentas vamos a caer en esta conclusión. Porque hay algo que ama más que la verdad de Dios. Esa es la realidad. Continúa Pablo diciendo en el versículo 11 y 12, dice, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Fíjense bien, hermanos, cómo dice aquí, Dios envía a esas personas un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, yo quiero aclarar claramente, decir abiertamente que Dios no engaña a personas inocentes. Lo que hace Dios simplemente es permitir que quienes rechazan deliberadamente la verdad sigan el camino que ellos mismos, podemos decir, han escogido. Cuando la persona entiende, conoce, puede discernir perfectamente, esta es la verdad y este es el error. Ya yo sé,
Yo conozco, yo entiendo. Yo sé mi condición, yo sé lo que debo hacer, yo sé lo que le agrada a Dios, yo sé que esto no le agrada a Dios, pero se mantiene, ¿verdad?, en el error. Y aunque ha escuchado mucho y aunque sabe, decide por sí mismo mantenerse en el error, en esa condición. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Ok, Dios le permite. Deliberadamente rechazas la verdad. Deliberadamente quieres mantenerte en el error, en la mentira. Ok, allá tú. Eso es lo que quieres. Adelante. Y permite que esa persona experimente las consecuencias de su propia decisión. Sí, hermanos, esa es la realidad. Cuando una persona insiste en cerrar su corazón a Dios, llega un momento en que Dios la abandona a aquello que ella misma ha elegido. Dios insiste y Dios toca a la puerta del corazón, Dios llama una y otra vez. Pero cuando la gente se endurece y decide mantenerse en su condición, en un momento Dios dice, ok, adelante, si eso es lo que quieres. Síguele pues por tu camino. Síguele pues. Y eso no significa que Dios deje de ser misericordioso o que Dios disfrute con la condenación del pecador. No, a Dios le duele. A Dios le duele el rechazo de las personas. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La Biblia dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Pero Dios, hermanos, no obliga a nadie a creer ni a obedecer en Él. Si una persona rechaza repentinamente o repetidamente la verdad, si endurece su corazón, si persiste en su rebeldía, entonces Dios finalmente permite que siga el camino que ha escogido y que experimente las consecuencias de su propia decisión. Eso que hiciste es ok. No te obligo a que creas en mí, no te obligo a que me obedezcas, no te obligo a nada. Tú decides ir por este camino, ve, pero estas son las consecuencias que van a venir a tu vida. Esta condenación es producto de tu decisión, no de mi voluntad. Yo no quiero que te pierdas, dice el Señor. Pero tú quieres ir por ahí, ok, adelante. Esto es lo que sucede. El problema, hermanos, nunca es la falta de evidencia. La evidencia es clara, la verdad es entendible para toda persona. Todo mundo leyendo puede entender, escuchando puede llegar al conocimiento de la verdad. El problema es la actitud del corazón. El problema es que amaron sus propios deseos más que a la voluntad de nuestro Dios. Ese es el problema. Así que, queridos hermanos y amigos, la fe salvadora no consiste simplemente en conocer la verdad. La podemos conocer, la podemos entender a la perfección y podemos defenderla inclusive allá afuera en el trabajo, allá con la gente del mundo. Pero la fe salvadora es aquella que recibe la verdad con un corazón dispuesto a obedecerla. Esa es la gran diferencia. La fe que salva es la fe que lleva a las personas a obedecer de todo corazón a la verdad de Dios, a pegarse a ella, a perseverar en ella. Como dijo el Señor Jesucristo en la Gran Comisión, a guardar todas las cosas que Él ha mandado. Esa es la fe salvadora que cada uno de nosotros debería de tener. Así que toda persona está sirviendo a aquello que ama más. Si ama más la verdad, entonces obedecerá a Dios. Pero si esa persona ama más la injusticia, terminará rechazando la verdad, aunque la tenga delante de sus ojos, aunque la haya escuchado, aunque la sepa de memoria. Al final de cuentas, hermanos, el amor hacia la verdad es lo que va a determinar si la obedecemos o si no la obedecemos. Así que, hermanos, en conclusión, ¿verdad? En esta porción de este capítulo 2, Satanás siempre buscará engañar a la gente con mentiras atractivas, aún con señales,
aún con prodigios mentirosos. Esas cosas en nuestros días se ven y se escuchan, hasta en la televisión, ¿verdad? Se promueven. Pero debemos recordar, Satanás trabaja también de esta forma. Quien ama sinceramente la palabra de Dios no será fácilmente arrastrado por el error. Hay que amar la verdad, hay que amarla con todo nuestro corazón. Así que nuestro deseo, hermanos, no sea simplemente conocer la verdad. Amigo que nos visita, nos da mucho gusto que usted escuche y que ya conozca bastante de la palabra de Dios. Pero nuestro deseo no es simplemente que conozca esta palabra, sino que la ame, que la obedezca y que permanezca firme en ella hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que estamos tratando de hacer. Los que ahora estamos en Cristo, los que formamos parte de su iglesia, en la medida de nuestras posibilidades nos esforzamos por perseverar en la verdad, en la doctrina del Señor, en ser útiles de una u otra manera para Él en su reino. Y eso es lo que el Señor espera que usted también haga. Ame la verdad, abrace esta verdad que el Señor Jesucristo ha traído a este mundo, esta luz que ilumina en las tinieblas. Ámela, ámela con todo su corazón, es la invitación que le hacemos. Así que si en esta mañana hubiese alguna persona, algún amigo visitante que quiera venir a la obediencia al Evangelio, cada semana repetimos el plan de salvación de Dios. Si usted ha escuchado, si usted cree de todo corazón en Jesucristo como el Hijo de Dios, si usted está arrepentido de sus pecados, confiésele delante de todos como su Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, y sea bautizado para el perdón de sus pecados. Nazca una vida nueva y comienza a vivir ahora junto a Cristo Jesús, de su mano, perseverando en todo lo que el Señor nos ha mandado. Si hay algún amigo o alguna amiga que quiera en esta hora venir a Cristo, obedecer al Señor, es la oportunidad. Le invitamos de todo corazón, simplemente levante su mano y con mucho gusto le vamos a ayudar. ¿Habrá alguien en esta mañana?